Bueno, buenos días. Ante todo, disculparme que Yaiza Rubio era la persona que supuestamente no, iba a dar esta conferencia y le ha surgido un compromiso de última hora y me lo ha pedido. Dice, oye Pedro, como trabajamos juntos todos los días, ¿no te importa hacerme este favor? Que yo no puedo, de verdad. Y por supuesto, ¿no? Como se ha comentado, yo soy gerente dentro de Telefónica en una unidad con Chema Alonso que trabaja en temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Y una de nuestras prioridades para este año, y yo creo que para muchos más por delante, va a ser el metaverso. Dentro del metaverso, que seguro que ustedes habréis escuchado muchísimo, habéis visto las noticias, si estáis esperando ver escenas 3D, avatares aquí, no es la charla, no voy a hablar de eso. De hecho, eso solo es una pequeñita parte del metaverso. Hoy vamos a hablar de las piezas que componen el metaverso por atrás, digamos, lo que hay detrás del telón y todas las implicaciones que tienen esas piezas de cara a la seguridad y a la protección de los usuarios que van a estar y que están ya dentro de este metaverso. Para entender metaverso, antes hay que... tengo el pasador aquí. Vale. Para entender el metaverso, antes hay que saber cuál es el concepto de la Web 3. No sé si alguno o todos estáis familiarizados con el concepto de Web 3. Realmente ahí se describe muy resumidamente la evolución de Internet en los últimos 30 y pico años que llevan de existencia. La primera Internet, la Web 1, era la web de las páginas web, ¿no? Donde lo único que se podía hacer en Internet, lo único, pero nos parecía a todos una pasada cuando lo vimos, era poder leer en Internet. Las marcas, las organizaciones lo que querían tener es presencia online, exponer su información para que otros la leyeran, ¿no? Esa fue la época donde Telefónica empezó digamos, a expandir o a escalar masivamente la banda ancha fija y se constituyó no solo como operador de telefonía, sino operador de comunicaciones, ¿no? Pero como digo, los usuarios solo podían leer. La Web 2, que es la que empezó a surgir en 2005 de la mano de los grandes actores que hoy conocemos de Internet, Google, Facebook, Twitter, todos estos, lo que permitía al usuario era leer, pero también escribir, aportar contenido a la red, ¿de acuerdo? Es cuando empezamos a tuitear, a subir vídeos a YouTube, a darle me gusta en Facebook. Esto para los usuarios fue una auténtica revolución, pero digamos que estos usuarios, o nosotros, operábamos en jardines seguros, es decir, grandes plataformas, como digo, Facebook, nos ofrecían su sistema para entrar y compartir e interaccionar con otros usuarios. En definitiva, la época de las redes sociales, ¿no? Que ya hemos visto todos los riesgos que conllevan, pero ahora estamos en una nueva evolución de la web donde los riesgos se pueden multiplicar y todavía es bastante incierto cómo toda esta evolución va a afectar a los usuarios. Ya estamos viendo algunas muestras de ello. Pero ¿qué pasa en la Web 3? En la Web 3 por primera vez podemos poseer elementos digitales. Si os fijáis, todo lo que hemos hecho hasta ahora en Internet, lo que hemos creado, imaginad que habéis subido un vídeo o una foto vuestra compartiendo una comida familiar y la ponéis en Facebook, esa foto en realidad, en el momento que está en esa plataforma, deja de ser vuestra. Ya no tenéis el control. Si Facebook decide que esa foto debe eliminarse, se elimina. Si Facebook decide que esa foto ya no está accesible para ti, ya no está accesible para ti. Perdón. En definitiva, no se podía tener nada en Internet. Nada podía ser propiedad de uno mismo. Pero en la Web 3 ya podemos tener piezas de Internet. Pedacitos digitales que ahora veremos cómo. Y el más conocido de todos son las criptomonedas o criptodivisas, pero hay otros que ya podemos tener. Eso abre todo un mundo de posibilidades, pero también un mundo de amenazas y potenciales riesgos para la seguridad. La diferencia en la que apoyamos todo el discurso es, pasamos de una época donde hay plataformas centralizadas a otra época donde las plataformas son descentralizadas. Plataformas centralizadas, vamos a pensar en un ejemplo para que todos lo tengamos en la cabeza, Google o Facebook, lo que cuando surgen hacen es intentar reclutar al máximo número de usuarios, y no solo usuarios, sino terceros, creadores de contenido, startups, emprendedores que ayudan
a construir el valor que después tiene en su plataforma, ¿no? Facebook, cuando tenía 10.000 usuarios, era muy poco interesante para nadie, pero cuando ya todo el mundo está en Facebook, ya es interesante y todo el mundo quiere estar ahí. ¿Qué pasa en ese momento? Facebook o cualquier empresa que lleva una plataforma centralizada, que al fin y al cabo es un negocio, normalmente de publicidad, empieza a cambiar las relaciones con estos creadores que inicialmente invitó de una manera muy amigable y muy fácil a participar, ¿vale? En ese cambio empieza a pelearse por los beneficios. Por ejemplo, de todos conocidos como YouTube o Twitch van cambiando su política de remuneración de vídeos por visitas o por interacciones. Y esto el usuario no tiene absolutamente ningún control, ¿eh? Esto está en los términos y condiciones de Facebook o Google, que lo puede hacer cuando quiera. En una plataforma descentralizada, el objetivo no es monetizar una plataforma, sino mantener el estado de la red, que todo siga vivo, que la red no esté corrupta y que los que alimentan y mantienen esa red se les incentive para que así lo hagan. Y así surgió Bitcoin y así surgió todo lo que son las criptodivisas, porque en el proceso de generación de criptomonedas se incentiva a los que la generan, a los que facilitan que eso se valide, se escribe en la blockchain. Ese fue el primer ejemplo, pero rápidamente esto se ha empezado a extender a otro tipo de creadores, artistas digitales, creadores de vídeos y otros activos en Internet. En realidad el metaverso, lo que vemos esto del 3D que nos sacan siempre en la televisión, eso es solo el punto 7, la inmersión social. Pero se compone de 7 elementos muy clave para que algo se pueda llamar un metaverso. Primero, ya le hemos comentado, la descentralización. Cambian los derechos de propiedad. Bueno, ahí podéis ver la tabla y el enlace donde todo esto lo explica con más detalle. Cambia la forma en la que la identidad de los usuarios es concebida, cómo se componen los nuevos servicios, cómo se crea un nuevo metaverso o cómo algo que se ha creado puede llevar lo que se ha creado a otro sitio. Lo que creamos en Facebook normalmente es muy difícil llevarlo o imposible llevarlo a otro sitio, ¿no? Aquí vemos que eso cambia. Todo es en un entorno de open source o de apertura, eso cambia también bastante. Casi todo el código en el que está escrito la blockchain, cualquier blockchain o cualquier metaverso suele ser abierto. Y al final el sentido de propiedad de todo esto es de una comunidad, no es de un actor centralizado, ¿de acuerdo? Eso está revolucionando y está atrayendo a multitud de personas que realmente quieren tener su propio derecho de gobernanza, de cómo se gestiona la red y también recibir unos incentivos por lo que hacen dentro de esa red que no están mediatizados por un intermediario, ¿de acuerdo? Y finalmente la inmersión social. Ahora en metaverso, lo que vemos ahora, que parece que esto ya se ha reinventado la rueda, en realidad está, digamos, fuel, ¿no? Se está alimentado por una serie de capas, empezando desde las más tecnológicas, que son las de abajo, donde tenemos conexiones ultra rápidas, computación en la nube, teléfonos inteligentes con una CPU que supera con creces a lo que era un PC de hace pocos años, por supuesto la blockchain que está en el centro de todo, ingenieros de diseño y de desarrollo 3D que crean estos mundos virtuales, pero después hay una economía que alimenta a los creadores, a los que tienen que construir el metaverso, los que tienen que generar esos contenidos, poner esos edificios, todo esto bonito que vemos, y una serie de estrategias de marketing para atraer a cada audiencia, a cada público, a ese metaverso. En definitiva, al final lo que se está implementando una nueva forma donde los usuarios van a poder desarrollar su experiencia, no solo dar likes o ver vídeos, sino interaccionar de una forma mucho más rica, ¿no? Una vez más, repito que ahora todo lo que vemos está centrado en la experiencia de usuario, lo que están las grandes tecnológicas intentando ver cómo realmente los usuarios se van a sentir cuando entren ahí, cómo van a interaccionar, si ponerse unas gafas 3D aporta valor o no aporta valor. Pero lo que hay por detrás son una serie de elementos que algunos los conoceréis, como son las billeteras, o wallets o carteras, como quieren llamarse, los NFTs, la identidad en la Web3 o en el metaverso, los contratos inteligentes o los avatares, ¿no?
Todo eso lo usan estas empresas que aparecen ahí, Axie Infinity, que es un juego, Meta, Roblox o Sandbox. Y si atendemos a dos de los ejes que antes mencioné, mientras Meta o Sonio Space es un metaverso donde uno puede comprar una parcela y construir un edificio, por ejemplo, puedo construir mi edificio de Telefónica, invitar a gente a que vaya allí, ¿no? a que vea o a interaccionar con ellos. Lo que tiene Meta y Somnio es que el metaverso que construye, el 3D que construye, es de una alta fidelidad. Tiene un detalle, tiene un realismo realmente impresionante, ¿no? Parece casi que uno está en una escena real. Pensad en eso, las implicaciones que tiene hacia abajo en la tecnología, ¿no? Qué tipo de latencias tiene que tener la red para que eso se mueva rápido, qué tipo de hardware tienen que tener los usuarios. En cambio, tenemos a Axie Infinity y Roblox, que son dos metaversos. Axie, como decía, es un juego que realmente lo puede mover cualquier PC que tengamos, este mismo, el que sea, ¿no? Incluso móviles de gama media o baja. También hay una diferencia en cuanto a si son realmente metaversos abiertos o no. Abierto significa que yo lo que genero ahí, los puntos que genero, los tokens que genero, no solo los puedo cambiar por dinero fiat, por euros o por dólares, sino que realmente la economía es abierta y admite que se traigan elementos de fuera de ese metaverso, ¿vale? En ese sentido, lo que está construyendo Meta o Roblox es bastante cerrado, ¿no? En definitiva, tenemos una serie de activos, que son esos objetos, esos composable objects, ¿no? Que todos los metaversos usan internamente para construirse, ¿vale? Lo bueno es que son, como decía, intercambiables. Yo puedo tener un wallet creado con MetaMask y ese wallet me lo puedo llevar para jugar en varios juegos o interaccionar en varios metaversos, ¿no? Esos son los activos y vemos 3 puntos claves en cuanto a la seguridad. Todo lo que tiene que ver con la autenticación y la custodia de la identidad, ahora lo vemos. Los NFTs, que va a ser un activo clave, habréis visto noticias de NFTs que se venden por millones de dólares, pero no estamos interesados en eso. Estamos interesados en ver realmente para qué sirve un NFT y qué papel van a jugar en el metaverso. Y luego otras características que son primitivas básicas o funciones básicas del metaverso, que según la plataforma las, digamos, cambian un poco a su gusto, y eso también puede ser un riesgo para la seguridad. Vamos a ir rápidamente a estos elementos. El primero y más preocupante desde el punto de vista de la seguridad es la identidad. En metaverso, en la Web3, realmente la identidad es la primera vez que es nuestra. Yo cuando creo una identificación en MetaMask, se compone por un par de claves criptográficas, una clave pública, que es mi nombre de usuario, digamos, y una clave privada, ¿vale? Que es la que yo uso para autenticarme, ¿no? Y todos sabemos que el método de autenticación de usuario-contraseña no es muy seguro, precisamente. Aunque tengamos una contraseña fuerte, es muy fácil que con técnicas de ingeniería social nos la roben, la perdamos o pase cualquier cosa. En la Web 2, Google, Facebook, Twitter gestionan nuestra identidad, nos la crean y nos la gestionan, nos la guardan. Somos como niños pequeños de Internet que dicen, mira, yo te voy a dar tu identidad, puedes usarla en otras webs y si tú la pierdes, ven a mí, que yo te voy a ayudar a que la recuperes, ¿vale? Voy a verificar que tú eres quien dices ser y tú la vas a poder recuperar, ¿vale? En la Web 3 esto no pasa. Si pierdes tus claves, si pierdes tu wallet de MetaMask, y lo habréis visto, o te lo roban, se fue, lo has perdido todo. Bueno, en realidad tienes la clave privada y luego una semilla de recuperación que también tienes que guardar. Pero es tu responsabilidad, no hay un papá o una mamá que venga a ayudar, ni un email de recuperación de tus contraseñas. Esto, fijaros, poneros en el punto de vista de usuarios, digamos, un poco descuidados con sus contraseñas, o que le dan a cualquier enlace, que firman cualquier petición, de repente todos tus NFTs, todas tus criptomonedas se han ido, ¿vale? Esto creemos que va a ser el principal pilar de amenaza para el usuario que se mueve en la Web 3. Todas las técnicas de ingeniería social dirigidas al phishing o a la estafa van a ir principalmente sobre el usuario final. ¿Os acordáis de esta web? Que seguro que todos habéis metido a ver dónde han filtrado o dónde se ha filtrado mi contraseña alguna vez.
esta web lo que ha hecho es recopilar todas las filtraciones, las principales filtraciones que grandes sitios de internet han tenido, ¿no? Entonces yo meto mi dirección de email y me dice dónde se ha filtrado, en qué sitios, pues en LinkedIn o en Twitter, mi contraseña ha quedado expuesta alguna vez en internet. Si eso lo veis, inmediatamente hay que cambiarla, ¿no? Como decía, esto con MetaMask jamás va a pasar. Jamás va a haber un sitio que me diga dónde mi clave de MetaMask ha sido filtrada. Con lo cual, hay que educar muy bien a los usuarios para que esas claves sean robustas y además se cambien muy frecuentemente, ¿no? Y por supuesto no las dejen en cualquier sitio. Luego hay sitios sobre todo exchange de criptomonedas o criptodivisas, que sabiendo esa dificultad y ese riesgo para el usuario, hacen una capa encima de custodia de la identidad para que, oye, en caso de que yo pierda mi contraseña de Coinbase, donde tengo mis bitcoins, pues ellos te ayudan a recuperarla. Digamos que aprovechan la experiencia de usuario tan rara que hay a veces en Web3 para facilitarle la vida al usuario y traer así a más usuarios a sus sitios, ¿no? Los NFTs. ¿Alguno de vosotros tenéis un NFT? Pregunto. ¿Hay uno, dos? Vale. La mayoría de noticias que vemos en prensa de los NFTs tienen que ver con lo absurdo que es comprar la cara de un mono por 10 millones de dólares, ¿vale? Ese es el titular, ¿no? Han comprado un mono o han comprado el primer tweet de Jack Dorsey por 300.000 dólares. Pero eso es solo un uso de un NFT. Un NFT realmente es una pieza de internet que tú compras y que como poseedor puede servir, primero, para autenticar que tú eres el único propietario de un activo en internet, sea un vídeo, una imagen, un tweet, tú eres de verdad el propietario de esa imagen. Segundo, es indivisible, no se puede romper, no se puede descomponer, no puedo fragmentarlo y venderlo. Eso lo hace muy atractivo porque ese bloque va a viajar siempre todo junto. Tercero, es transferible. Yo puedo vender ese NFT a otra persona y el creador incluso de ese NFT puede seguir teniendo beneficios por ese intercambio, o lo puedo mantener, ¿vale? Pero es interesante porque activa un mercado de compraventa y de valor del NFT, que es actualmente lo que estamos viendo en los grandes marketplaces como OpenSea, ¿no? Y si ese NFT además es escaso, es raro, todavía puede ser, como el primer tweet de Jack Dorsey, más codiciado, más valioso. ¿Qué pasa? Que un NFT no solo sirve para certificar autenticidad de un elemento digital, también sirve para votar dentro de una red en la Web3. Todo el que tenga un NFT puede votar una decisión de la red y el que no lo tenga, ese NFT no lo puede votar. Puede servir para autenticarme. Si tienes un NFT puedes entrar en esta página web y si no, no puedes entrar. O puede ser, lo pueden usar las marcas como recompensas o como forma de segmentar a sus usuarios y tenerlos activos. Entonces, los NFTs, quitando todo este salseo, ¿no?, de venta de NFTs caros, pues realmente para las marcas y para las organizaciones es algo muy interesante y que están empezando a usar. Si nos vamos a la seguridad misma de todo lo que son transacciones en la Web3 y en la blockchain, como decía, la identidad es un punto vulnerable y creemos que la red sigue siendo un elemento clave para prevenir muchos de los ataques y muchos de los estafas, phishing que se producen por transacciones en el mundo del blockchain o de la Web3, ¿no? Una de las cosas que ocurre es que ya no es un sitio web que ponemos en nuestros filtros de IP o filtros de dominio para que todas las peticiones que vengan de ahí se bloqueen. Al ser descentralizado, esto ya no es tan fácil, ¿no? De hecho, hay proyectos en GitHub que se dedican a recopilar direcciones que son maliciosas, desde las cuales vienen ataques de scams, porque es muy difícil tenerlo prohibido como en servidores DNS, como hacíamos ahora, que filtramos las direcciones que directamente sabíamos que eran peligrosas, ¿no? Con los NFTs, aparte, os voy comentando algunos riesgos que están surgiendo y esto ya es real, ¿no?
no solo hay un riesgo de que te quiten tus NFTs o que tu colección que has puesto en OpenSea te la clonen y otro empieza a hacer beneficios con tus imágenes, sino es que también se han detectado haciendo análisis de trazabilidad. Sabéis que todo en la blockchain es transparente, podemos ver todas las transacciones. Se ha detectado cómo la misma persona que compraba un NFT se pagaba a sí mismo ese NFT. ¿Por qué? Porque los NFTs están atrayendo a mucha gente invirtiendo criptomonedas sin saber muy bien en qué está invirtiendo, solo porque aumentan rápidamente su valor. Entonces, si yo aumento el valor de un NFT rápidamente, captura la atención de lo que se llaman ballenas o no tan ballenas, o sea, grandes colectores de NFTs, y lo que hacía, bueno, y se han detectado bastante, y lo que se comenta en este artículo, es como hay redes que autofinancian la compra de NFTs para aumentar artificialmente su precio y por tanto ser más atractivos para inversores. Al final, un pobre incauto compra un NFT pensando que aquello vale mucho porque ve su historial de transacciones y en realidad no vale nada porque es el propio autor el que ha generado ese ciclo de valor, ¿no? Otro ejemplo de análisis de trazabilidad que es fundamental en todos los temas de blockchain es el famoso ataque de WannaCry, que todos recordaréis que explotando la famosa vulnerabilidad de Eternal Blue, pues Telefónica fue una de las empresas afectadas, entre otras muchas, ¿no? Tristemente. Aquí los hackers lo hicieron muy bien porque el WannaCry, tal como está programado, está muy bien programado. Como sabéis, secuestraba la información de un ordenador, te encriptaba toda la información y pedía un rescate de $300 en bitcoins, ¿no? La parte del pago ya no lo hicieron tan bien. Ahí empezaron a fallar, porque lo lógico es que para cada PC, ordenador infectado, dar una dirección de pago diferente. Así es muy fácil saber quién me ha pagado, yo como hacker, quién ha pagado el rescate y quién no. Lo que pasó cuando se analizó ese código y lo analizamos en detalle es que todos los pagos de los rescates en Bitcoin iban a solo 3 direcciones de carteras en Bitcoin, en vez de miles. Con lo cual era mucho más fácil hacer esa trazabilidad. ¿Qué pasó? Pues empezamos a monitorizar esas carteras, a ver si movían el dinero, qué pasaba con esos rescates que había pagado la gente, dónde se movían, ¿no? Bueno, pues eso fue el 12 de mayo y el 1 de agosto en Bitcoin se tomó una decisión que es crear una red paralela a Bitcoin que se llama Bitcoin Cash. No voy a entrar en los detalles de por qué eso se hizo, ¿no? Los fondos que se obtuvieron de los rescates fueron a la red de Bitcoin. Todo lo de WannaCry se fue a una cartera, bueno, un par de carteras que están en Bitcoin. Pero en un momento determinado, y ahí en el 3 de agosto hubo unos pocos movimientos con esos Bitcoin que había, ¿no? Esos millones que había ahí. Pero en noviembre lo que detectamos es que todo el dinero se transfirió a la red de Bitcoin Dash. Es una red muy poco monitorizada por los expertos en seguridad, ¿no? Es una red paralela donde puedes gastar perfectamente tus Bitcoins como en la main de Bitcoin, pero mucho menos monitorizada. Por eso es importante tener herramientas dentro de la empresa y dentro de los sistemas de seguridad que son capaces de monitorizar dónde van y qué pasa con estas transacciones, ¿no? Incluso infecciones de malware. Sabéis que un malware cuando infecta un PC normalmente necesita que desde alguna parte se le diga al malware cómo se tiene que configurar y dónde tiene que enviar la información que extrae, ¿no? Es decir, bueno, 100.000 PCs infectados van a robar información y la tienen que enviar a algún sitio, ¿vale? Pero si ese sitio es una página web, o sea, si donde está la información es una página web, eso rápidamente se puede cortar, se puede censurar y deja de funcionar el malware. ¿Qué hemos visto? Pues que los hackers han usado la blockchain con esas claves que están siempre disponibles y no se pueden borrar ni censurar, para informar y dar instrucciones al malware que infecta a los PCs donde tienen que enviar la información. Con lo cual es muy difícil cortarle al malware esa vía, esa operación que hacen los hackers en remoto, ¿no? Otra estafa muy conocida es la estafa de la cuenta corriente, el malware del portapapeles, ¿no? Uno copia su cuenta corriente o una cuenta corriente para hacer una transferencia, la copia al control-C, la copia al portapapeles, mi PC está infectado y lo que hace cuando hago control-V es sustituir esa cuenta bancaria por una cuenta bancaria del hacker, ¿vale? Con lo cual transfiero mi dinero.
Eso se puede retroceder, se puede hablar con el banco, pero aquí lo que está pasando es que cambian, cuando voy a transferir, por ejemplo, divisas o bitcoins de un wallet a otro, esa clave en el control V la sustituyen por una cartera del hacker, ¿vale? O sea, estoy, digamos, perdiendo, y además es difícil de recordar cuál es mi dirección de wallet, con lo cual el usuario no se da ni cuenta hasta que ve que el dinero no llega, ¿no? Pues esto es prácticamente imposible de evitar, ¿vale? Esta amenaza junto a la amenaza de mineros de blockchain que usan PCs infectados para hacer minado de bitcoins y por tanto bajarle el rendimiento a los PCs hasta el 70% de rendimiento, es decir, que tú ves que tu PC va muy lento y lo que pasa es que hay un malware ahí minando bitcoins y que está consumiendo electricidad y haciendo que tu PC vaya muy mal. Pues son dos estafas pues, que ya estamos viéndolas en el mundo de la Web3, ¿no? A todo esto, y ya voy concluyendo, los pagos usando criptomonedas que cada vez más empresas y organizaciones empiezan a aceptar, y en Telefónica estamos dándole una vuelta cómo vamos a empezar a aceptar criptomonedas, todavía no son uno de los usos mayoritarios de las criptodivisas o criptomonedas. La mayoría, como vemos ahí en el análisis que hizo abajo Binance, la mayoría de criptomonedas o bien se tienen retenidas, la gente las está ahorrando esperando aumentar el valor de esas monedas, y mucho menos ahora que estamos en un ciclo de bajada, o en dinámicas o procesos de staking, que es una forma de ganar criptomonedas a través de la minería en blockchain. Pero los pagos solo son el 11%, ¿vale? Esto veremos cómo va a ir creciendo y las empresas pues tenemos que estar preparadas para hacer esas conversiones entre criptodivisas y dinero euros, ¿no? Y qué implicaciones legales hay en todo esto. Bueno, también decir que como todo es transparente en Internet, ya hay redes que ocultan tanto los emisores como los receptores de transferencias, ¿no? Imaginaos que tenéis vuestra empresa y tenéis un wallet que es público y cualquiera puede ver cuánto dinero está llegando a vuestra empresa de diferentes pagadores. Pues nadie hace eso, ¿no? Ese es aquí el equilibrio entre transparencia y privacidad, ¿no? Pues estos proyectos intentan pues un poco ocultar esas transacciones o emisores y receptores para mayor privacidad, pero también lo usan los hackers para borrar los rastros de transferencias en Internet. O sea, todo lo que puede ser bueno para el usuario tiene una doble cara, que es una oportunidad para los malos, ¿no? Por último, esta debería haber sido la primera diapositiva. ¿Por qué estamos las empresas en el metaverso, ¿no? Al final el metaverso, lo que era antes las páginas web, después las redes sociales, es un nuevo canal donde todas las empresas quieren estar, todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es una forma nueva en la que los usuarios pueden interactuar de una manera mucho más rica y se empiezan a monetizar experiencias de una forma que nunca se ha hecho antes. Os voy a poner un ejemplo y ya con esto concluyo. Meta está comprando los derechos de una gran liga deportiva de Estados Unidos, dicen que puede ser la NFL o puede ser béisbol, para retransmitir esos partidos en el metaverso. Es decir, te tienes que comprar un e-ticket, acceder al metaverso de Meta para ver esos partidos. Imaginaros eso cómo cambia para todas las cadenas y todos los compradores de contenidos y todo lo que Meta va a conseguir una vez que tenga a 6 millones de personas viendo un partido de la NFL juntos, interactuando y comprando, ofreciendo ese espacio además a anunciantes. O sea, ahí todo va a cambiar y ese es el motivo realmente por el que las empresas estamos saltando a todo esto, no por el 3D que veis en las noticias, ¿no? Por último, tenemos nuevas tecnologías, una nueva evolución de Internet y realmente todas las empresas estamos buscando perfiles ante lo desconocido, ¿no? Esta es una vacante que vimos en Facebook que nos llamó la atención, donde la vacante en sí misma no está muy bien definida. Es un investigador que encuentra nuevos peligros. Es una persona que no va a luchar contra amenazas conocidas, sino que va a descubrir cuáles son esas amenazas. Y nada más, espero que haya sido interesante la presentación. Si quieren los materiales, pues pueden contactar conmigo o con Yaiza y estaremos encantados de proporcionarlos.